un pasaje que seguro que recuerdas, que incluso ha dado lugar a frases hechas de nuestro idioma. Es el momento, el lugar en el que Pedro traicionó a Jesús y el gallo cantó para que se diese cuenta de lo que había ocurrido. Pero más que centrarnos en la figura de Jesús, lo vamos a hacer analizando cómo lo vivieron las personas que le iban siguiendo. Vamos a hablar del Galicanto. El Galicanto es el santuario dedicado al arrepentimiento de Pedro, tras negar a Jesús, mientras éste estaba siendo juzgado. El que estaba llamado a ser su sucesor le traiciona, incluso después de haber sido avisado por Jesús de que le podía ocurrir eso. Pero esa no fue la única traición de esos días. Esa misma noche, Judas Iscariote entregó a Jesús, llevando a los guardias para que lo apresaran. ¿Podemos comparar estas dos traiciones? ¿Qué es lo que nos quiere decir exactamente el Evangelio con este pasaje? Bueno, quizás si lanzamos la pregunta de forma rápida, la respuesta también nos vendrá pronto, ¿no? La traición de Judas fue mucho más grave que la de Pedro. Al fin y al cabo, Pedro solamente buscaba salvar su pellejo, porque se había metido en la boca del lobo, mientras que Judas ayudó a acabar con Jesús. Pero con las prisas puede que se nos esté escapando un detalle importante. Así que vamos a rebobinar un poco. Jesús forma su grupo de discípulos y para ello elige a 12 personas. Esto no es casualidad. Ya sabemos que todos los números en la Biblia tienen un significado. Y este concretamente significa que en los 12 discípulos está representada toda la humanidad. Es cierto que por la época en la que sucedió todo, pues falta un poco de representación femenina, ¿no? Pero no dudéis que entre los seguidores de Jesús también había mujeres. Aún más, incluso podríamos decir más, fijaos. Esos 12 discípulos representan la naturaleza humana en todas sus facetas. Y por eso todos podemos sentirnos identificados con diferentes aspectos de ellos. De hecho, no conviene pensar en los apóstoles de forma individual. Seguro que cada uno de nosotros tenemos un poquito de cada uno de ellos. A veces hemos querido sentirnos los primeros o los más importantes, como Santiago o Juan. Otras veces hemos sido absolutamente incrédulos, como Tomás. O hemos dado vía libre a nuestra parte violenta y reaccionaria, como Pedro. Y hemos escondido nuestra condición de cristianos, negándole. O igual incluso como todos ellos en grupo, nos hemos escondido por miedo a lo que pudiera pasar. Puede que hasta con alguna persona hayamos cometido una traición como la de Judas. Pero vamos a pensar, ¿qué es lo que podemos sacar para nuestra vida de esta situación? Tanto Judas como Pedro traicionaron a Jesús aquel día, pero lo hicieron con diferentes matices. La verdad es que Pedro no tuvo su noche, ¿eh? El momento donde más debía apoyar a Jesús fue una concatenación de errores, uno tras otro. Empezó negándose a que Jesús le lavara los pies, dejando claro que todavía no había comprendido la verdadera enseñanza de Jesús. En el huerto de los olivos, cuando Jesús lo toma con Santiago y Juan para que ore cerca de él, porque le invade la tristeza, Pedro se queda dormido. Y cuando los guardias lo detienen, saca su ira y corta la oreja de uno de ellos. Y ya para rematar, le niega. Pero le niega además no una ni dos veces, le niega 3 veces. También este número 3 tiene su significado en la Biblia. Y sabemos que lo que hizo Pedro fue negarle completamente. El que lo hiciese 3 veces quiere decir que se desligó por completo de su maestro. El miedo a las represalias, a acabar de la misma manera que el propio Jesús, pues le hizo renegar de quien más amaba. ¿Crees que nos podemos ver identificados en esa actitud? Cuando Pedro escucha cantar al gallo, se derrumba. Ha caído en aquello que se creía incapaz de caer. La piedra sobre la que Jesús iba a construir la nueva iglesia se tambalea. A partir de aquí, a partir de este punto, no sabemos mucho más, pero ¿cómo crees que reaccionó? Pues muy posiblemente se encerraría avergonzado. Seguramente pasaría las primeras horas sin ser capaces de mirar a la cara al resto de los discípulos. Pero lo que tenemos muy claro es que después de aquello se arrepintió. Se sintió muy pequeñito y seguramente haría oración para pedir perdón por lo que había hecho. Aunque bueno, ya sabemos que Pedro era bastante impredecible. De quien sí sabemos es de Judas Iscariote. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, rechazó el dinero que le habían entregado y se quitó la vida. Puede que alguna de las veces que hayas escuchado esa parte del pasaje hayas pensado, merecido se lo tenía. Pero, ¿qué habría pasado si Judas se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón? Dios nos perdona siempre.
¿También si hemos entregado al propio Jesús a la muerte? También. El arrepentimiento verdadero es lo que nos llevará al perdón de Dios. Si Judas se hubiera arrepentido, probablemente hoy sería un santo más. Recuerda que, como decíamos antes, los discípulos representan las distintas facetas de la humanidad. Por eso es posible que ambas traiciones, tanto la de Pablo como la de Judas, estén presentes dentro de mí. Pero todo eso, Dios ya lo sabe. Si alguna vez fallas, ten claro que no le has fallado a Él, porque Él nos hizo imperfectos, sabiendo ya que se le íbamos a preparar cada 2x3. Quizá la mayor diferencia entre lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó a Judas esté en el hecho de saberse pequeño, imperfecto, incapaz de hacerlo todo solo. Quizá la diferencia radique en saber volver al Padre, reconociendo nuestros fallos y buscando en Él lo que necesitamos para mejorar y no volver a caer. De hecho, quizás a mi alrededor, en mi día a día, también haya gallos que cantan cuando yo le niego. Si soy capaz de identificarlos, estaré en el buen camino, el que me llevará a mejorar como seguidor de Jesús. Bueno, pues esperamos que os haya ayudado esta comparación entre la situación de Judas y Pedro. También que nos sirva para pensar cómo nosotros, como cristianos, seguimos a Jesús y cómo afrontamos esas situaciones en que la cosa se pone complicada. Mucho ánimo y seguid vuestro camino hacia Tierra Santa.